es María Eva Kutsovitis, nuestra querida compañera. Ella es ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y columnista de La Vuelta Completa. Bueno, Eva, decíamos recién en el corte que hoy parece ser un día con la agenda, bueno, plancha, estamos mirando a Estados Unidos, estamos mirando al norte. Pero bueno, mira, bajo un poquito yo te voy a decir una cosa. Perdón. Hola, Eva. Hola. ¿Cómo andan? Hola, Andre. Hola, Luis. Hola. Hola. Hola a todos. Bienvenido, Luis. No, bueno, muchas gracias. Sí. Pero te iba a decir una cosa. Yo desde Macri y el otro señor que no me acuerdo ahora, que eran falsos ingenieros. Falsos ingenieros. Cada vez que escucho ingeniero digo, ¿será? Sí. Pero como sé que sos profesora en la Facultad de Ingeniería, te creo totalmente. No, soy una verdadera ingeniera civil. Sí. Puedo hacer otras falsas cosas, pero de verdad soy ingeniera. Carrerones, la ingeniería, Sí, muy difícil. Y además, bueno, Evita es especialista en temas vinculados con el agua, ¿no? Sí. En la Facu justamente hace como más de 25 años que soy profe de la materia de hidráulica y en la UTN de hidrología y obras hidráulicas. Así que un poco el agua es mi razón de ser. Bien, y la de toda la humanidad. Además, sin agua, imposible la vida. Pero además esa historia es interesante porque tiene que ver con la llegada de Eva a este programa también, porque habíamos hecho una nota. Así empezó todo, ¿no? Hicimos una nota y Evita nos contó cómo se podía resolver el tema de la falta de agua en las villas, en los barrios populares y, bueno, con el tema de los tanques, de colocar tanques, bueno, cosas que no se han hecho, ¿no? Y que siguen pendientes. Y esa vez que conversamos y que estuvo muy interesante, estaba Eve escuchando la nota. Y bueno, y ahí empezamos como, ¿no? Como en un ida y vuelta. Eve creo que te invitó a la plaza, ¿no? Sí, me acuerdo que justo estaba escuchando el programa y en realidad terminó el programa y me dijo, a través de Víctor, sí, que me mandó un mensaje hermoso que todavía conservo. Sí. Así que así empezó un poco todo, a través del agua y de cómo resolver el acceso al agua en la ciudad de Buenos Aires, en el distrito más rico, en donde lamentablemente al día de hoy todavía 1 de cada 7 habitantes no accede formalmente, con todo lo que eso implica y en una ciudad con un presupuesto per cápita, como planteamos siempre, que duplica al de la ciudad de Barcelona. La verdad es inadmisible que haya tantas porteñas y tantos porteños sin tener acceso pleno al agua y al saneamiento. Cómo eso condiciona la vida, cómo eso condiciona la posibilidad de oportunidades, sobre todo para las mujeres, para las infancias. Y cómo, podría mitigarse con, como decía André, acciones muy sencillas, como por ejemplo garantizar un tanque en cada hogar, como para poder almacenar de manera segura el agua que el propio gobierno de la ciudad entrega mediante camiones cisterna. Claro, claro. Mira qué sencillo, sí, claro, Luis. Y no se puede hacer, no se puede implementar una política de esa naturaleza para cuidar la salud de los habitantes, para que las mujeres tengan una vida más sencilla, además, totalmente, ¿no? Que son las que acarrean y van y vienen con los baldes. O tienen que esperar horas que llegue el camión cisterna, claro, a veces días, juntar un poco de agua en un balde, en un tacho. La realidad es que hay 140.000 personas en la ciudad de Buenos Aires que todos los días juntan agua en baldes o en tachos. Y por supuesto que eso no es agenda de este gobierno. Y la verdad que hablando de la no agenda de Jorge Macri, en realidad hoy vamos a hablar de otro fracaso más en la gestión de Jorge Macri, que es el intento de Jorge Macri de demoler el centenario puente de Ciudad de la Paz. Un puente, para quienes no conocen, que vincula 3 barrios, el barrio de Colegiales, Belgrano y Palermo. Este puente es un puente que tiene una estructura metálica que fue construido por la empresa Tranvías La Croce y que originalmente servía para el paso de los tranvías a través de las vías del ferrocarril Mitre. Cuando allá en la década del 60 los tranvías dejan de usarse, entonces fue readaptado para la circulación de autos. Y así es que se convirtió este puente, el puente de Ciudad de la Paz, en un camino alternativo para poder pasar entre Palermo, Colegiales y Belgrano a la avenida Cabildo. Bueno, la verdad es que esta estructura es una estructura hermosa, es una estructura de acero remachado, tiene todo el estilo inglés de la época, tiene 50 metros de largo.
y lo que hace es elevarse justamente para que pueda por debajo pasar el ferrocarril Mitre. Tiene una pasarela lateral peatonal que históricamente era de madera, luego fue remodelada, pero lo cierto es que lleva más de 100 años funcionando, 107 años funcionando, y tiene un enorme valor histórico, ingenieril también, urbano, simbólico, arquitectónico, patrimonial. El propio gobierno de la ciudad reconoció el valor patrimonial y lo que hizo fue incorporarlo al catálogo preventivo de inmuebles patrimoniales. Este puente estuvo cerrado durante 2 años aproximadamente porque se estaban haciendo obras estructurales, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esas obras que hizo el gobierno estructurales en el puente tuvieron un montón de demoras, generaron muchos problemas de inseguridad en el barrio y en marzo de este año terminaron y fue el propio Jorge Macri a reinaugurar este puente tan emblemático. Hasta ahí la historia de un hermoso puente de la ciudad de Buenos Aires, pero ahora viene lo insólito, porque siempre tenemos algo de insólito en la ciudad de Buenos Aires. Pocos meses después, en julio, a los pocos meses de haber reinaugurado el puente de Ciudad de la Paz, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llamó a una licitación para demoler el puente y construir un puente nuevo. Bueno, por supuesto que ni bien se enteraron los vecinos que el gobierno porteño quería demoler el puente y reemplazarlo por otro, se organizaron y desde entonces que vienen llevando adelante una importantísima campaña en defensa de este puente histórico. ¿Qué pasó? Pasó que el gobierno, para avanzar en la demolición, necesitaba que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, se lo conoce con las siglas CAP, tuviera que descatalogar el puente para que ellos pudieran entonces demolerlo. Bueno, frente a esa situación, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y una organización que defiende mucho el patrimonio de la ciudad, que es Basta de Demoler, ayer presentaron en la justicia una acción colectiva de amparo para evitar la demolición del puente histórico y para exigirle al gobierno porteño que envíe a la legislatura un proyecto de ley para catalogar definitivamente al puente, que está catalogado de manera provisoria. Bueno, la presentación judicial plantea una serie de cosas. Entre otras, lo que plantea, una vez más, en la ciudad de Buenos Aires, es que se está violando el ejercicio a la participación ciudadana porque el Poder Ejecutivo tendría que haber enviado a los 60 días de haber catalogado provisoriamente el puente un proyecto de ley a la legislatura para que se discuta en la legislatura y para que exista una audiencia pública. Nada de eso sucedió. Bueno, para evitar el daño irreversible al patrimonio cultural, simbólico, histórico de la ciudad de Buenos Aires, esa presentación incluyó una medida cautelar urgente, que lo que dice o lo que plantea es suspender la demolición del puente, interrumpir la licitación pública que tiene por objeto demoler el puente y exigirle al Poder Ejecutivo, como establece la normativa, que urgente envíe un proyecto a la legislatura para que este puente sea definitivamente catalogado y, por supuesto, preservado. La verdad que cada vez que demolemos algo, perdemos para siempre justamente lo que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra memoria colectiva. La verdad es que existen muchas soluciones técnicas que permitirían readecuar este puente y no perder esto que es parte, ¿no?, de esa memoria y de esos recuerdos colectivos que hacen al patrimonio. Y la verdad es que muchas soluciones técnicas para poder readecuar este puente la presentaron los propios técnicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, el gobierno decidió ignorarlos. Bien, ¿cuál es la novedad que tenemos hoy? Que justamente este Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, después de haber durante 5 oportunidades postergado la decisión de si descatalogaba o no el puente de Ciudad de la Paz, presionado por la acción de los vecinos y presionado por la presentación en la justicia, decidió no descatalogarlo. Bien. La verdad que eso es una importantísima conquista, un importantísimo logro.
Hay un problema, la decisión no es vinculante, pero la verdad es que sería un escándalo que el gobierno de la ciudad insista en seguir adelante con la demolición de este puente, teniendo en cuenta que primero hizo una obra para rehabilitarlo. En segundo lugar, que sus propios técnicos han planteado soluciones alternativas para poder readecuarlo. Y en tercer lugar, que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales le dijo no a descatalogar el puente de Ciudad de la Paz. Pero aprovechemos para escuchar a alguien que sabe un montón de estos temas, que es Ana Vaz, que es integrante del colectivo Basta de Demoler. Gracias, María Eva, por invitar a Basta de Demoler, que recientemente y nuevamente tuvo que ir a la justicia por un amparo, esta vez acompañando al Observatorio del Derecho de la Ciudad con el excelente patrocinio de Jonathan Valdivieso. Parece ser que este solo hecho despertó las conciencias de los integrantes del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales que no aceptaron el pedido de AUSA, insólito, para descatalogar el puente conocido como de la Ciudad de la Paz. Ahora deben enviar esta ratificación de la catalogación del 2016 a la legislatura en forma urgente para que se convierta en una ley firme y llevemos tranquilidad y arreglo para este puente. El gobierno insiste en evitar la consulta a los ciudadanos, que no es un capricho, es una norma asegurada por la Constitución de la ciudad. Por eso nos hace perder tiempo y recursos y dilapida los tiempos y recursos de la ciudad. Bueno, ahí la escuchábamos justamente a Ana de Basta de Demoler, esta organización que, como les contaba hace un ratito, viene hace muchísimos años defendiendo el patrimonio de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la verdad que es una muy buena noticia. Esperemos que el gobierno no avance violando la normativa, violando nuestras propias leyes y sobre todo violando lo que tiene que ver con el deseo ciudadano, con la voluntad popular, que es la de preservar este puente que, insisto, tiene más de 100 años de historia y forma parte de nuestro acervo histórico, cultural, patrimonial, arquitectónico y urbano. Claro, Eva, ya muchas veces, ¿no? El macrismo no le importó nada de conservar el patrimonio urbano. Lo vimos en San Telmo, ¿no? Sí. Es un desastre lo que hicieron. A mí me parece que, bueno, ese edificio enorme, blanco, que pusieron ahí en Bolívar Independencia, ¿es? Pusieron, sí. Hicieron un edificio que demolieron, había una estación de servicio. Bueno, ese es exactamente en Bolívar e Independencia, frente a Perón está ubicado ese edificio que es un mamotreto, directamente. Porque podrían haber hecho un edificio por lo menos que conserve visualmente. Bueno, uno de los edificios que logramos frenar es el Mamotreto Astor, que sí, es lo sé. El edificio que queda en Bolívar y Caseros, que hasta el día de hoy está frenado porque obviamente incumplía todo tipo de normativas respecto a la altura que podían construir. Bueno, ¿cuánto es la altura que pueden construir en San Telmo, no? Eso es. En realidad eso depende de la zona, depende. Está sobre una avenida, el edificio, claro. Es lindero a una avenida o a una calle. De hecho, el Mamotreto Astor tiene diferentes alturas permitidas para la zona que da sobre Avenida Caseros y lo que da sobre la calle Bolívar. Bueno, habían incumplido ambas alturas, por eso la justicia en todas las instancias posibles les dijo que tenían que respetar las alturas máximas. Pero lo impactante es que venimos conversando hace tiempo respecto de que Jorge Macri no tiene agenda y respecto a que no logra salir de una gestión mediocre en la ciudad de Buenos Aires. No la entiendo, y que no, yo creo que no. Y por otro lado, tenía dos obras, Jorge Macri, importantes. Una era el puente de Ciudad de la Paz y otra era la ampliación de la autopista de Lepiane. Ambas obras totalmente cuestionadas por hablamos los la semana pasada de la de Lepiane. Exactamente. Sí, sí.
las vecinas y además judicializadas. Bueno, la verdad es que podría tomar en agenda la problemática sanitaria en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y retomar las obras de agua y de cloaca que ha paralizado en el conjunto de los barrios populares. Bueno, insiste en obras que son completamente rechazadas por la ciudadanía, que además tienen, la verdad, bastantes visos de ilegalidad y que terminan judicializadas, como estas dos obras que son de Lepiane y el Puente de Ciudad de la Paz. Bueno, nos estamos casi despidiendo porque son y 59, ya llega Sandra Russo y Jugo de Limón a la 530. Bueno, bienvenido. Mañana seguimos por teléfono. Sí, mañana por teléfono. Bueno, Eva, muchas gracias. Y bueno, estamos muy atentos a todo lo que nos traes. A mí la verdad que me interesa muchísimo la agenda de la ciudad. Parece que yo sé perfectamente que nos escuchan en todo el país. Además ahora la 530 tiene muchísima más llegada, la antena tiene más potencia. Pero bueno, son temas que a lo mejor a algunos de nuestros oyentes les pasan de costado. Pero bueno, fíjense cómo se proyecta políticamente en la ciudad también, ¿no? Cómo ha sido, podemos decir, tuvo ensayo o de alguna manera de proyecciones de candidatos a presidentes. Y fíjense la inoperancia y todas las falencias que desde que asumió Macri por primera vez hasta acá, viene teniendo la ciudad con los negocios inmobiliarios a la cabeza de sus intereses. Total, el ensayo neoliberal en la ciudad de Buenos Aires nos muestra que no existe la teoría del derrame, que aquí en la ciudad de Buenos Aires cada vez más personas están en emergencia social, habitacional y ambiental, y mientras tanto lo único que prima es el negocio con lo público, es el negocio con el patrimonio, es el negocio con lo que nos pertenece. Tal cual. Nos despedimos hasta mañana, les mando un beso, un abrazo a todos, a todas, quédense, ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón.